Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! El nuevo orden mundial. En muchas películas se nos ha hablado de que el nuevo orden mundial, esa mano invisible que controla el mundo, está bajo la tutela de los Estados Unidos a día de hoy, o cualquier otro gobierno extranjero como Rusia o actualmente China. Pero lo cierto es que esto del nuevo orden mundial se lleva ya décadas, ¿cómo se le podría decir? Desarrollando, estableciendo. Y no sé si muchos han escuchado hablar de Oliver Stone. Tiene un documental muy interesante sobre lo que es realmente el nuevo orden mundial, sobre lo que él considera es lo que es el nuevo orden mundial. En él establece que quienes realmente controlan el mundo no son los gobiernos de los países. Los gobiernos de los países están sublevados ante las verdaderas fuerzas económicas del mundo, porque eso hay que decirlo, es realmente quien gobierna a los mundos, a los mundos políticos. Las empresas, las marcas, los bancos, las personas más adineradas del mundo, quienes tienen intereses de por medio ante un país, son quienes realmente gobiernan al mundo. Lo hemos visto también en México. A la llegada del presidente López Obrador, todas las empresas, todos los poderosos de México dieron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque sabían que los gobiernos que hemos tenido estaban a favor de proteger a los intereses de las empresas privadas y las empresas mexicanas. Tenemos el caso de Carlos Slim, que cuando se anunció que se iba a cancelar el aeropuerto, pegó el grito en el cielo. De volada fijó su postura al decir que esto era un desacierto por parte del nuevo gobierno mexicano. Tenemos ahí también el caso de el Consejo Coordinador Empresarial, que antes de la llegada de López Obrador estableció una campaña férrea contra él, hablando de que él era un peligro para México. Entonces podemos hablar específicamente de que quienes gobiernan al mundo en sus respectivas áreas son las fuerzas de la economía, los magnates, los dueños de las marcas. En los bancos también, los que les prestan a cada uno de los gobiernos el capital con el cual van a manejar su economía. El FMI, el Fondo Monetario Internacional. En ese documental, yo se los recomiendo mucho, pueden ver todos estos conceptos más detalladamente. Ya no recuerdo, ese documental lo vi hace alrededor de 2 o 3 años. Ahorita estoy recordando lo poco que me acuerdo. Debo avisarles que es un documental de alrededor de 1 hora 20 minutos, pero es muy interesante. Ahí salen nombres muy conocidos como los Morgan, como los Reagan, como no sé. Otra de las fuerzas muy poderosas en los Estados Unidos, y que es por lo que a día de hoy es muy reconocido mundialmente, aparte de su hegemonía con el dólar o su economía, es la fuerza militar. La milicia en Estados Unidos, inclusive hay muchas que dicen que quien realmente controla los Estados Unidos es la milicia en México. Dejemos de lado ya a sus congresistas y todos sus legisladores de ese país. China y Rusia por eso han hecho una alianza, porque cada uno de ellos aporta y se complementan para poder competir contra Estados Unidos. China es a día de hoy creo que catalogada como una de las más grandes economías mundiales, y Rusia pues se compara a día de hoy con la fuerza militar que Estados Unidos posee. Solos China y Rusia pues no le hacen mucho frente dentro de lo que se supone es la hegemonía de los Estados Unidos. Estados Unidos es actualmente el país que básicamente domina la economía mundial y militar. Entonces, para poder hacer fuerza a este coloso como lo es Estados Unidos, tuvieron que unir fuerzas, tuvieron que asociarse China y Rusia. Pero bien, como ya lo mencionó, este tema del nuevo orden mundial es un tema muy complejo porque implica fuerzas políticas, fuerzas económicas, y
fuerzas empresariales, en fin, muy poco podríamos decir las fuerzas sociales, porque aquí ya vendrían a pasar a segundo plano. Lo que realmente establece la dirección de un país es lo que digan los empresarios de cada país. Un ejemplo en México. Se habló tanto antes de la llegada del actual presidente de que el país se iba a caer a pedazos porque los empresarios no querían al actual presidente de México. Y hasta cierto punto pues fue real. Los empresarios demostraron su inconformidad ante la llegada de un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Es por eso que para ser político hay que tener mucho tacto para cómo vas a tratar a las diferentes fuerzas que rigen a un país. Pero bien, para continuar con este tema, vamos a ver otra de las ponencias o otra de las entrevistas de un analista geopolítico que él nos podrá decir más a bien qué es y en qué consiste el nuevo orden mundial y entre otros datos curiosos que debemos saber a los que nos interesan este tipo de temas. Recuerden, están en la teoría de meme, en su sección del meme político. Pueden suscribirse si gustan, compartir, comentar, dejarle su fabuloso like si les gusta el contenido que un servidor ofrece. Y vamos a comenzar con la entrevista que le hicieron a Alfredo Jalife, geopolítico mexicano. El papá de Netanyahu, él proviene, igual que Jabotinsky, que es el ideólogo del sionismo, todo este grupo de Likud provienen de los Hazaros, que da la casualidad que de los 13 bancos más importantes de Nueva York, pues 10 estén en manos de los sionistas, ¿no? Cuya mayoría son Hazaros. Probablemente ahí se maneja eso, ¿no? Ahí viene esa teoría, ¿no? Pero habría que demostrar. Luego tú lo ves en la Federal Reserve, la Reserva Federal de Estados Unidos, desde Alan Greenspan, él es Hazard. Luego lo suplió Ben Shalom Bernanke, y luego está Janet Yellen. Pero ahí te va, en la Reserva Federal no solamente está Janet Yellen, sino que traen al segundo, que se llama Stanley Fischer, lo traen de la Banca de Israel. Es decir, llama la atención todo eso, ¿no? Todo el modelo monetarista de los Chicago Boys, de Milton Friedman. Estás hablando de otro Házaro, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los Rothschild y los Hazaros? Son Házaros los Rothschild. Precisamente ellos vienen de esa parte del Rin, de la Frankfurt. Incluso ellos se llaman y traen, hasta el apellido, se llama el escudo rojo. Es decir, tiene un elemento atávico de la lucha guerrera mercenaria que tenían los Házaros antes de convertirse al judaísmo. Pero en realidad, yo diría más que el plan, la estratagema de manejar las finanzas del mundo occidental vienen de los hermanos Rothschild alrededor de Frankfurt. Y ahí es donde nace la teoría de que mandan a varios de ellos a varios centros financieros de Europa para apoderarse del dinero, es decir, de la banca. ¿Hasta qué punto los Rothschild siguen manejando hoy el sistema financiero mundial? Mira, llama mucho la atención. Obviamente la gente que depende de los Rothschild, sus propagandistas, ¿no? Y publicistas, además ellos controlan los multimedia a nivel mundial, te van a decir que son teorías conspiratorias, ¿no? Porque eso les conviene a ellos. Pero mira, la realidad, y yo te voy a dar algunos datos duros que te maneja y tú me digas qué tanto los Rothschild controlan el mundo. Mira, hay un libro que hizo un chino que se llama The Currency Wars, la guerra de divisas, mucho anterior al que hizo James Rickards sobre la guerra de divisas. James Rickards es un gran financiero, incluso le da clases al Pentágono y manejan todas las teorías de guerra del Pentágono para ser usadas en términos geofinancieros. Hay guerras geofinancieras, eso es fundamental entender. Bueno, este autor chino lo escribió ese libro hace como 10 años y maneja que los Rothschild en ese momento, hoy ha de ser mucho más, manejaban alrededor de 6 millones de dólares. Estás hablando al nivel de un país. En ese momento, hoy ha de ser mucho más, pero ahí te va, hoy lo que detectamos. Macron, el candidato en Francia, trabajó en la banca Rothschild.
Wilbur Ross, secretario de Comercio de Trump, trabajó años en la banca de inversiones de los Rothschild de Nueva York. Lo estamos viendo. Luego, ¿quiénes se llevan el petróleo de México? Los Rothschild. ¿A través de quién? Scotiabank. ¿Cómo de Scotiabank? Pues son los que financian a Peña y a Videgaray. De ahí viene el dinero, que tuvieron que borrar el origen de la cuenta de esos cheques, lo tuvieron que borrar del Banco Central de México, del Banco de México. Esas cosas no se saben mucho, ¿eh? Te estoy dando casi la exclusiva. Ricardo Monreal lo manejó un poco, pero no sé, en la campaña de Andrés Manuel, cuando impugnaron que venía un financiamiento de Scotiabank, que es de los Rothschild, y tú sabes que a partir de ahí pues se llevan el petróleo de México. Tan es así que Videgaray y Trump acuden a las oficinas del Financial Bank de Londres, Financial Times, periódico, no al revés, no va el reportero del Financial, como ustedes que vienen a mi casa, no. Ellos acuden a las oficinas del Financial Times a entregar abiertamente el petróleo de México. Entonces, ahora, y ahí empezamos los organigramas y los orígenes, ¿no? La genealogía del poder, como diría Foucault. De quién es el Financial Times y The Economist, que son los portavoces del modelo neoliberal global. ¿Quiénes lo controlan? Es lo que hay que ver. ¿Quiénes están detrás? Pues nada menos que BlackRock, el mayor banco de inversiones del mundo. ¿Y quién es BlackRock? Son los Rothschild. No puedo dejar de preguntarle por las tapas que hacen en los anuarios de The Economist. Hay mucha gente que lo ve como una especie de futurología. Sí. ¿Cómo tienen tanta información? ¿Qué opinión le merece esas tapas que hacen en los anuarios, donde de alguna manera después muchas de las imágenes que ahí están, después suceden en el transcurso de ese año? Bueno, son lineamientos del año. No olvidemos que están muy vinculados al MI6. Los Rothschild son quienes fundan el Estado de Israel. Acaba de salir ya abiertamente hasta los escritos, ¿no? Como ellos están detrás de la fundación del sionismo y de Israel, etc. Porque desde una potencia colonial llamada Gran Bretaña en el siglo XIX. Y de ahí, pues obviamente, borran a Palestina. Pero no la borran, sino que rehacen, reconstruyen toda una historia. Estamos hablando de una reingeniería de la historia. Por ejemplo, un historiador como Shlomo Sand, historiador de la Universidad de Tel Aviv, no es cualquier persona, de la Universidad de Shlomo Sand, hace un libro de hace 8 años que se llama The Invention of the Jewish People, el invento del pueblo judío, y fue bestseller en Israel. Tú este libro en Israel lo puedes leer, tú lo muestras en México y te acusan de antisemitismo, porque la comunidad aquí está en manos del grupo de George Soros y de los Rothschild. Específicamente tienes a Enrique Krause Kleinborg, que es házaro, a Jorge Castañeda Gutman, que es házaro, la madre rusa, házara, y luego tienes a Alejandro Frank Werfling, que maneja la cuestión nuclear de la UNAM. Ellos están muy bien instalados en el poder. Bueno, lo que va a ser el nuevo orden mundial tiene dos connotaciones, tiene dos acepciones. La geopolítica, que era la que yo estaba manejando, que sí existe siempre un orden mundial, siempre. Y cada vez hay un nuevo orden mundial dependiendo de quién gana las guerras. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial se dio el orden mundial bipolar entre la URSS y Estados Unidos. Cuando se disuelve la URSS queda la unipolaridad, ese era el orden mundial. Luego ahora estamos entrando en un orden multipolar, que yo más bien lo veo como tripolar entre Estados Unidos, Rusia y China. Esa es una acepción. La de ellos, la del grupo Rothschild, Soros, ellos manejan un gobierno mundial único donde controlarían a través de las finanzas a los demás. Pues ve México. Oye, ¿cómo puede ser? Mira, yo conozco muy bien a la comunidad judía en México. Poca gente como yo la conozco. Incluso yo tenía diálogo con ellos muy interesante antes del modelo neoliberal. Llevaba con ellos muy bien. Y no habían llegado a este radicalismo de hoy. ¿Por qué ha cambiado? Yo puedo decir que hasta ha cambiado mucho la comunidad.
No es lo mismo antes del modelo neoliberal en México, la comunidad judía, que ahora. Cambió mucho porque ya entra Nueva York en juego, entra la banca en Nueva York. Estás hablando de Goldman Sachs, estás hablando de BlackRock, me explico, ¿no? De George Soros, de los Rothschild, de Scotiabank, y han comido a ese grupo anterior, y hoy los nuevos grupos de bancarios pues son Frank Hoeflich, Castañeda Gutmann, Krause Kleinborg, etc. Tienes una nueva fisonomía en la comunidad judía. Ellos no lo dicen abiertamente, pero los que la conocemos, estás hablando de otro grupo. Es decir, hoy la comunidad judía está dominada por los házaros. Antes no. Antes había un equilibrio entre házaros y mizrahim y sefarditas. Entonces ese orden mundial global lo querían imponer, la unipolaridad global, por el método financiero. Por eso ya se les cayó. Yo ya no le veo, ya no lo pueden imponer ni siquiera en Gran Bretaña, ni siquiera en Estados Unidos. No es fácil. Lo pueden imponer hoy a través de un supremacismo que no es duradero. Mira, el problema, yo siempre se los he dicho incluso a los judíos. Mira, una cosa es ser antisionista, pero ¿qué hacen los sionistas? Usan, cuando uno ataca la política de Netanyahu, de apartheid, inmediatamente te acusan de antisemita. Es como su blindaje ante sus exacciones políticas. Entonces, ellos mismos están creando la confusión. Bueno, si así las cosas, oye, estás hablando casi la mitad del planeta es entonces antisemita. A mí como semita no me conviene tampoco. No es eso, porque mañana no van a saber diferenciar. Y curiosamente, a mí me agrede más siendo verdadero semita que al házaro que no es semita. No se me estoy explicando. Entonces ellos mismos han creado esa confusión. En esto hay que verlo en forma dinámica. Porque esa confusión, si tú lees, por ejemplo, lo que publica la Anti-Defamation League, ¿no? Todas sus estadísticas. Pues, por ejemplo, a mí, Jalif es antisemita porque atacó a Netanyahu. No, yo ataqué a Netanyahu, no estoy atacando ni al judío desde el punto de vista racial, ni al judío desde el punto de vista religioso, ni culinario. Estoy atacando por sus genocidios, infanticidios en Gaza, en Cisjordania, la expulsión de los árabes, su arabofobia, iranofobia, etcétera, etcétera. Estamos hablando de otra cosa, ¿me entiendes? Pero ya llega un momento que quizás ya hasta me convenga, porque voy a tener 50% de partidarios nada más porque me digan antisemita en el mundo. No se me estoy explicando. Y si ya me dieron, porque yo jalife como tal, pues tendré el 1% de aceptación, pobre, ¿no? Pero el momento que me das el beso del diablo y tienes a tanta gente en tu contra, acuerdo a las estadísticas de la Anti-Defamation League, del antisemitismo, que es muy laxo, que es una definición unilateral, reduccionista, muy sectaria, no es universal. Nosotros tenemos que ir a la universalidad y yo acepto las peculiaridades y particularismos dentro de la universalidad. Claro, nadie puede estar de acuerdo que mañana hay un genocidio de házaros. Yo no lo aceptaría, porque universalmente no es aceptable. Pero no puedes tú hoy estar usando términos que no son universales, y hacer de ello toda una herramienta hollywoodense con coreografía multimediática, porque dominas la mayor parte de los medios mundiales, sobre todo en Occidente, para denostar a los que a ti te han criticado por tus políticas racistas de apartheid en Israel. Fíjate qué interesante es eso. Entonces, ellos mismos se están poniendo la soga al cuello, porque al final del día van a ver más, cada día está creciendo el famoso antisemitismo, como ellos lo definen, y los que nos tildan de antisemitas siendo semitas, pues ya hasta nos conviene. Pues yo leo la prensa israelí diario, la tengo que leer, igual que leo la prensa árabe. Ahorita hay una nueva clasificación que te dicen el judío que critica al sionismo es self-hating Jew, le llaman. Es un judío que se odia a sí mismo. Bueno, ya llegas a cada definición. Ahorita, por ejemplo, están hoy la nueva moda hoy en el Haaretz. ¿Cuál es la nueva moda? El dilema
de la extrema derecha israelí, de la extrema de Israel, con la extrema derecha en Europa, que por un lado es pro-israelí y al mismo tiempo es antisemita. Bueno, ahí luego me la platicas. No, ni ellos se entienden, por favor. Ya llega al final del día, ellos mismos no se entienden. Entonces, por eso, mira, tenemos que partir, obviamente, la aceptación de los judíos. Yo he estudiado con judíos en las escuelas de Beirut, he convivido con ellos. En Estambul hay una comunidad judía de 20,000, con sus sinagogas y todo, convive. En Teherán, tú los conoces, ahí tienen sus sinagogas, conviven con los persas, musulmanes, chiitas, etc. Bueno, es muy respetable, eso a nadie le quita. El problema aquí es el sionismo político, pero ya a mí ya no me preocupa el sionismo político, que soy sincero. A mí Netanyahu se me hace muy menor. Les vuelvo a recordar que sigan a este señor Alfredo Jalife, es un gran geopolítico. Y esto hay que repasarlo una y otra vez. Aquí yo también estoy constantemente aprendiendo sobre lo que hay que saber sobre la geopolítica mundial. Porque esto no solamente afecta a países como Estados Unidos, Europa, esto afecta a México. Las decisiones que tomen otros países puede afectar mucho en la economía mexicana. Y por tanto debemos estar bien informados sobre lo que pasa, sobre las decisiones que se toman, sobre los cambios que se dan en las decisiones internacionales. Cómo está China, si ahorita es una potencia económica y para dentro de 2 meses, 1 año ya no lo es. Hay que saber nosotros a qué parámetros nos enfrentamos. Si Rusia deja de ser esa potencia nuclear también que es para poder enfrentar a Estados Unidos, también necesitamos saber todo eso. Entonces es muy necesario que leamos, es muy necesario que escuchemos a estos geopolíticos que regularmente tienen mucha información sobre lo que acontece en la política internacional. Así como también necesitamos estar bien informados sobre las decisiones que toman Estados Unidos, Europa, en fin. Todo esto es muy importante para el enriquecimiento del conocimiento de nosotros como mexicanos referente a la política internacional, más comúnmente llamada la geopolítica. Y pues bien amigos, recuerden, están en la teoría de meme. No olviden suscribirse a este canal si quieren seguir recibiendo notificaciones de cuando yo suba un video y así puedan estar ustedes bien informados. Y sin más amigos, nos vemos en el siguiente video. Chao. De solidaridad de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos e indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias.